Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús, que Dios nos guarde y nos ayude en esta charla que vamos a tener. Amén. Padre eterno, te damos gracias a ti, Señor, una vez más por estar aquí junto en la casa de mi hermana María José, Señor, compartiendo tu palabra, compartiendo un mensaje al cual sé que tocará mi corazón, tocará el corazón de mi hermana, Señor, y será gran bendición para este hogar, Señor, también, y para los hogares que mirarán, Señor, a través de este video, Señor. Te damos gracias una vez más por estar a tu servicio, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es ¿qué es para usted ser constante? Bueno, en la vida sabemos que ser constante es, por ejemplo, un ejemplo es fácil, ¿no? Ser constante en un trabajo, nunca faltar para estar pendiente de una persona, estar pendiente de una persona. Estar pendiente de ella. Pero vamos a hablar más que nada qué es lo que es ser constante en el camino del Señor. ¿Ya? Porque eso es lo que a nosotros más nos interesa, porque últimamente mucha gente es inconstante. Sí, una vez se va a la iglesia, otra vez va, claro. Si necesita algo lo pide y es cuando reza y ora, y si no necesita nada o cree que no necesita nada, se le olvida la oración. Exacto. Ser constante también en la oración, cuidadito con usted algo, ¿eh? Ser constante en la oración. Hay personas que oran cuando están con un problema y luego después se olvidan. ¿Ya? ¿Sí? Eso es ser constante, o sea, que el hábito de orar sea un hábito, más bien dicho, sea algo que lo necesitamos, no una cosa que lo tomamos hoy y te encuentras mal y se le pide al Dios que te toque para que tú te recuperes, y para los demás que estén recuperados, y para las personas que necesitan de tu ayuda, claro, que también puedas tomar. Pero esta palabra es tan difícil dentro del Evangelio, ser constante. Muchas personas les cuesta mucho, pero mucho, realmente ser constante. Y aquí es donde queremos enfocar esta conversación, ¿no? En el sentido de que es bíblico. Hubo un problema con un hermano, y vamos a leer primeramente ahí en Colosenses capítulo 4, versos 10. Colosenses capítulo 4, versos 10. ¿Me presta la Biblia? Colosenses 4, mi esposa va a buscar en Colosenses capítulo 4, versos 10, y yo voy a buscar en el libro de los Hechos capítulo 13, versos 4. ¿Vale? Y ya saben, no saben dónde está cada cosa. Y como saben, no saben dónde está cada cosa, yo tengo que estar buscando. Cuando lo tenga, leer. Ya está, dice en Colosenses 4:10, dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amén, amén. Marco, Marco tenía otro nombre también, que se llama Juan Marcos, ¿no? Este Juan Marcos, que está aquí en la Biblia, era sobrino de Bernabé, hombre servidor de Dios y ayudante realmente de la Biblia dice, bueno, nosotros conocedores de la palabra del Señor sabemos que él era como un ayudante de su tío, y Pablo en su primer viaje misionero aquí hace una conversación en Hechos capítulo 13, versos 4. ¿Ya? Hechos capítulo 13, versos 4 dice: los apóstoles predican en Chipre. ¿Ya? El subtítulo arriba. Dice: ellos entonces, enviando por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre.
y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante, ¿ves? Que yo estaba diciendo Era Marco. era Marco, Juan Marco se llama, ¿ya? Lo tenían de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hacia Pafo, hallaron a ciertos magos falsos. Bueno, y ahí habla la Biblia que tuvieron una pequeña experiencia con un mago falso que hacía cosas y ellos lo reprendieron, ¿ya? Pero dentro de este trabajo que realmente ellos hacían, algunos tuvieron algunos sufrimientos. Ellos pasaron momentos difíciles, como usted estaba diciendo recién, los tiempos están tan difíciles que estoy preocupada, estoy esto. Y antes ellos también tuvieron problemas y pasaron situaciones tan terribles, tremendos ellos pasaron ellos, ¿ya? Pero cuando ellos regresaron, ahí en el hecho donde estábamos leyendo en el capítulo 13, pero ahora versos 13, sí, Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 13. Hubo aquí algo que le pareció mal al hermano Pablo, como un desacuerdo. Hubo aquí lo que sucedió, no algo constante. Juan Marcos, yo creo que claro, al pasar tantas pruebas tan difíciles, es como que se vino un poco ese ánimo abajo, ¿no? Y Pablo estaba lleno del Espíritu, ¿verdad? Y Bernabé, ellos estaban fuertes. Y la Biblia dice ahí en ese pasaje, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. A ver, yo creo que vamos a tener que aprender mejor la de arriba mejor. Sí, ahí es el mejor, ¿no? Habiendo zarpado de Pafo, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Me da un poco la imaginación como que, claro, andaban los tres y sufrieron situaciones, yo creo que difíciles. Habrán encontrado con personas negativas como este hombre, ¿verdad? Cosas tan terribles y que le habrán sucedido cosas difíciles. Y este varón de Dios, porque era un varón de Dios que estaba acompañando, yo creo que es como que se habrá desanimado. Y eso sucede muchas veces en la vida del cristiano. Pero aquí hay un acontecimiento para que nosotros no nos suceda, no nos pase, porque la Biblia es un libro que nos enseña, aparte de que todo lo que nos pueda suceder en la vida, ya ha pasado aquí, ya ha sucedido. Está en que nosotros le hagamos caso. Si la Biblia dice, ojo, no te apartes de Dios porque te van a suceder cosas peores, y no le haces caso, ya no es el problema, ya no es el problema de Dios, es el problema de la persona. La gente no entiende. Hasta cuando nos pasan las cosas, nos suceden, entonces despertamos. Ahí nos damos cuenta que realmente tenemos que aferrarnos a Dios, realmente a Dios. Y este varón yo creo que debe haber pasado ese momento muy difícil y habrá querido, dijo, no, mejor no, ya no viajo más, me retiro, vayan ustedes dos solos. Y esta es la razón que Pablo no quiso realmente que después Bernabé lo llamara o realmente como dijera, le rogara que viniera. Porque Pablo, me imagino que diría, él tiene que madurar, tiene que darse cuenta de que por sí solo, no estaba. claro, ¿ya?
Por eso que ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 15, en el verso 36 al 41, en el 15 del... Dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hombres a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Amén. Aquí se da cuenta que Pablo no estuvo de acuerdo. Que volviera otra vez. Que volviera de vuelta, ¿no? Pero Bernabé dijo, estamos hablando que Bernabé, Era su tío. vemos que estuvieron en desacuerdo, pero en ese desacuerdo no es que se terminó la amistad, se pelearon y ya no se vieron nunca más, o se odiaron, o no, tú tienes un ministerio para allá, el otro ministerio para acá, como hoy sucede. Que hay iglesias que no se ven un pastor con el otro, como pasa, como a veces los políticos. Y en las cosas de Dios no tiene que suceder eso. Por eso la Biblia tiene hechos reales para que la gente realmente comprenda las cosas, y las arregle, claro, y las arregle conversando en el Espíritu, ¿ya? Por eso que dice que Juan Marco demostró en esta oportunidad que no podía dejar de servir y que debía ser constantemente a su servicio. Es un poco como se dio cuenta que no puede ser inconstante, tiene que ser constante. No importa, aquí había una experiencia que él tenía que aprender, ¿ya? Por eso que, bueno, Pablo mismo lo menciona, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vamos a Colosenses, capítulo 4, versos 10. ¿Ya? Porque esto mismo lo confirma el apóstol Pablo, al mencionarlo en sus cartas, al recordarlo, por ejemplo, porque él lo recuerda del apóstol Pablo. ¿Qué dice? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Amén. Amén. Aleluya. Y vamos a leer ahí, por ejemplo, hay un pasaje, que no me acuerdo ahora, ¿bien? Si lo voy a mirarlo mientras mi esposa busca ahí en 2 de Timoteo capítulo 4 versos 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Amén. Si nosotros leemos ahí en Filimón, que es en el capítulo, eso es lo que estaba buscando, el capítulo 24, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Dice, ¿no? Te saludan Epafra, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marco, o sea, aquí Pablo está recordándolo. O sea, de pronto Pablo no tiene rabia, no tiene odio, no tiene rencor, no tiene esas cosas que los hombres que por alguna discusión, claro, discusión esto, inmediatamente se enojan y no quieren saber más nada, ni siquiera verlo. Ni preguntar por qué ha sido por Claro, y aún si son cristianos y se encuentran por la calle, se dan vuelta la cara y no quieren verse, no quieren mirarse, ¿ya? Qué triste eso, porque la Biblia dice que para heredar el reino de los cielos, no solamente
es predicar bonito, es ser un pastor o ser un diácono, ser, no sé, un encargado. No, simplemente es ser humilde, ser obediente y lo principal, tener amor. Porque Dios es amor. Y si la persona no tiene amor y no ama al prójimo, como decimos nosotros, el mundo está frito, no puede entrar, ¿ya? Por eso que yo decía que quizás esta misma situación puede estar en la vida de cualquier hermano que está pasando ahora en estos momentos. Quizás esté contagiado la pandemia y está desanimado porque era cristiano, era predicador. ¿Cuántos pastores han tenido? Yo que sepa fijo, el que veo los domingos por la mañana es el de la cadena, la segunda. Hay mucho. Le veo. Y ese ha estado bastante. Hay mucho. Al principio de empezar la pandemia, hay muchos pastores que han estado, y eso no quiere decir que ellos han cometido delito, pecado, y por eso lo tienen, porque hay personas que dicen, hasta enfermo habrá cometido un pecado. No, todos pecamos y todos vamos a morir por causa del pecado. Miren, por culpa del pecado vamos a morir. Porque todas las enfermedades que tenemos, todas las enfermedades que tengamos, todo lo que tengamos en esta vida es a causa del pecado. Entonces, si dice, si a mí me acusan porque yo estoy, por ejemplo, tengo un corazón malo y me dicen, usted es un pecador. Sí, claro, porque mi naturaleza es pecadora, pero yo me arrepentí delante de Dios. Y sé que Él me perdonó, y sé la diferencia, ¿entiendes? Pero que me voy a morir, y me voy a morir a causa del pecado. Porque si no hubiera entrado el pecado al mundo, nosotros hubiéramos sido eternos, no éramos muertos. No existiríamos. no existiríamos. ¿Me entiendes? Entonces, pero aquí vemos que este problema está aquí reflejado aquí en la Escritura. Y nosotros debemos de amarlos, no de odiarnos, no de estar el uno por allá, el otro por acá. No. Si Pablo lo tuvo junto con Bernabé y con Juan Marcos, que Marcos no quiso ir más, y Bernabé y Pablo discutieron y no estuvieron de acuerdo, y dijo, bueno, entonces no voy contigo, me voy con Juan Marcos, me voy con Marcos. Vale, Pablo le habrá dicho, vale, a mí yo voy a seguir adelante igual predicando. No, yo también, vale. Los dos predican el Evangelio, los dos predican el mismo Dios, los dos van a ser salvos. Marcos se habrá arrepentido, se habrá dado cuenta que él era inmaduro y por eso no habrá querido seguir. ¿Ya? Pero después yo creo que... Claro, Dios, pero Dios lo capacitó después, o sea que la persona tiene que ser constante, sea en las buenas, en las malas, sea en las buenas, en las malas, o en cualquier situación, tiene que ser constante. No puede decir, oye, a ver, mañana le sirvo a Dios, pasó mañana no. Mañana canto en la iglesia, no, mañana no tengo ganas mañana de cantar, no canto. Le voy a decir al pastor que mañana voy a barrer. Y después el pastor le dice, hermana, ¿puede venir? No tengo ganas. Tengo cosas que hacer. Pero tiene que ser constante. Las cosas de Dios, constante. Y eso es lo que cuesta a mucha gente. Claro. Pablo, en esta lección, enseña eso, ¿no? El mismo relata, fíjese que Pablo relata los sufrimientos de él. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, versos 22 al 33. Y yo voy a leer en Jeremías capítulo 20, del 7 al 12. ¿Vale? Son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo lo más en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, un peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he
padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos. Amén. Para prenderme. Amén. Amén. Fíjese todo lo que pasó el apóstol Pablo. Pero él, a pesar de que él fue un perseguidor de la iglesia antes, después fue perseguido, pero él perseveró siempre en las cosas de Dios. E inclusive cuando era enemigo de Dios, también él cumplía el perseverar, el perseguir, hasta cumplir, ¿me entiende? Lo que a él le ordenaba. Entonces, el mensaje es que uno debe de perseverar, siempre tiene que ser constante. Vemos otro caso en Jeremías. Jeremías, otro hombre que sufrió mucho. Ahí en Jeremías capítulo, decía yo, 20, del 7 al 12, dice: me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día, he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y encarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos. Fíjese, temor de todas partes, denunciarle. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañara, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Y 12 dice: oh Señor de los ejércitos, que aprueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Fíjense, todo lo que sufrían estos hombres por solo el hecho de realmente ser constantes. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, ellos estaban ahí. ¿Usted no cree que ellos no habrán estado enfermos? ¿O habrán tenido miedo? O pasaron momentos de muerte. Jeremías fue metido en un... Imagínense que esto no es ni siquiera la sombra de lo que lo metieron. Pero vamos a imaginar así. Si damos vuelta el vaso, va a quedar al revés, ¿no? Pero aún así, si fuese abierto así. A Jeremías lo metieron muchas veces en tanques de cisternas de agua
que eran como esto así, parecido, nada más que más chico acá arriba, ¿no? Por supuesto. Pero abajo había lodo, habría bichos, habría de todo. Lo tiraron muchas veces ahí, a eso, ahí adentro. Y de ahí una persona no se podía salir solo. Porque como esto es así, como esto, claro, como esto es así, como esto eran así, la cosa así, claro, si se querían chapar por la pared, aparte por la pared estaba abajo, estaría húmedo y esto estaría suelto, se caería la persona, se cae. Y muchas veces lo tiraron ahí a él. Y él igual fue perseverante. Y a veces nosotros por una enfermedad o por lo que sea, dejamos caer. Y nos cuesta levantar. los cuesta levantar. Pero la perseveración de estos hombres les dio la victoria. ¿Ya? Porque si usted se da cuenta que Satanás, mire lo que hizo Satanás con el Señor Jesucristo. El Señor venía ayunando 40 días. Tenía hambre, ¿o no? Porque en la carne, él se humanizó. Él era un hombre, era la carne. Le tentaba y que fuera ¿Y qué le dijo? Que fuera a comer. ¿Y qué le dijo? Haz que esas piedras se convierten en pan. Para que tú puedas comer. Pero ni ahí, él no pudo vencer. Jesús venció la carne. Estos hombres tenían eso. Y eso es lo que hoy es lo que debe de hacer el cristiano. El que dice que conoce a Jesús tiene que tener estas cualidades. Si dice que lo conoce, si dice que es un cristiano, tiene que tener estas cualidades. Dirá mucho, quizás él está diciendo, el pastor, algunos mirarán después esto y dirán, él lo está diciendo porque nunca pasó ningún momento difícil en su vida. Él nunca habrá tenido ninguna enfermedad. Él nunca estuvo enfermo. Sí, estuvo al borde de la muerte. Y hasta me lloraron, hasta se despidieron que lloraban que yo no iba a volver. Pastor, chao, pastor, sé que te vas a morir. Y yo le decía, no, yo no me voy a morir, yo voy a volver. ¿Entiendes? Entonces, yo también lo pasé. Usted lo pasó. Y aún sigue todavía pasando situaciones. Y mi esposa lo pasó, somos testigos. Por eso es que bueno es que cuando hablamos con fundamento, porque somos testigos de lo que Dios. Nosotros hemos estado en el valle de sombra y de muerte. Hay personas que no han estado en ese valle de sombra y de muerte. Quizás hay personas que sí están sufriendo enfermedades. Claro, toda enfermedad sí, es dura y cuesta resistirla. Pero pasar al borde de la muerte, donde ya te dice, hey, si queda o te viene. No sé si te queda o te viene. Es ahí donde la mente de uno empieza a aferrarse a la vida, porque una persona que dice eso como que empieza a recordar todo. Cuando era niño, cuando era esto, cuando era ya, empezaba a recordar y empezaba a valorar la vida. Porque uno valora la vida ahí. Mientras uno está sano, está bien allá y dice, bueno, ya, porque todos estos problemas mejor me muero. Y está bien, pero aquellas personas que hay que enfrentarse a ellos. Hay que enfrentarse a eso y uno dice, Señor, dame una oportunidad más. En ese momento, Señor, no me quiero morir todavía, dame una oportunidad más. ¿Ya? Pero tenemos que ser constantes, perseverantes. Cuando decimos sí, debemos de cumplirlo. Que tu sí sea sí. Claro, a las cosas de Dios. Mira, pero también dice que nada lo separa del amor de Dios. Romano, el apóstol Pablo en Romano, y ya luego terminamos, y luego vamos a terminar en Romanos capítulo 8, versos 35 y 39, dice, libro de Romanos, ¿lo tiene? No lo puedo. No ha llegado, ahora que buscar Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos.
y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hasta cuánto? Hasta el 8, hasta 39. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también venció, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y terminando, el apóstol Pablo le dice a este joven Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Y le dice de esta manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Amén. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, a la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que le aman, a los que aman su venida. O sea, no solamente a él, sino que a todos. Él está esperando, pero simplemente por esta razón que mucha gente está esperando que, por ejemplo, en este caso el pastor, le nombre un cargo o lo llame para hacer alguna actividad, hacer algo en la iglesia. No. No tiene que esperar que el pastor le diga. Esa es de tu voluntad. Claro. Si puedes hacerlo, Claro. si tienes, Sí. puedes cumplirlo. Sí, estamos diciendo que hay un cartel grande donde se necesitan obreros, se necesita, la miel es mucha y pocos son los obreros. Entonces, si hay en tu corazón deseo, hazlo, persevera.